Buenas noches. A nuestro grupo le correspondió criterios cuantitativos para la selección del material. Este tema trata de que tradicionalmente las bibliotecas han medido su desempeño por medio de estadísticas. Se utiliza el número de usuarios registrados en la biblioteca, el número de material utilizado por año, la cantidad de veces que se pide prestado un material, pero hay que tener en cuenta que esto no muestra completamente la realidad de las bibliotecas. Estos criterios cuantitativos se rigen bajo organismos nacionales como lo son la IFLA, la UNESCO, AENOR y las ISO, las cuales ayudan a orientar los parámetros relacionados sobre el tamaño de las colecciones, como lo son el número de volúmenes que tenemos, la cantidad de metros lineales que tenemos en una biblioteca, el número de ejemplares, y todo esto depende del tipo de biblioteca que vamos a tratar. Bueno, en esta parte les vamos a hablar sobre el significado de cada una de estas siglas. Entonces empezamos con la de AENOR. Es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Se constituyó en 1986. Esta entidad es legalmente responsable del desarrollo de la normalización en España, la cual desarrolla herramientas que ayudan a los sectores productivos y a las organizaciones a ser más competitivas. AENOR lleva la voz a los sectores españoles de los foros, donde se discuten normas técnicas que determinan aspectos clave a la actividad de las empresas. Por otra parte, es la certificadora española en referencia con un amplio catálogo que ofrece a medida de las necesidades de las empresas. Sus certificaciones son las más valoradas, apoyando a las empresas en cuanto a la gestión de calidad, gestión ambiental, responsabilidad social y seguridad y salud en el trabajo. Seguimos con la IFLA. Es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Es el principal organismo internacional que representa los intereses de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. La Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas es única. Es aquella que trabaja tanto para representar bibliotecas en el escenario mundial como para fortalecer la capacidad de nuestras asociaciones, miembros, instituciones e individuos para abogar y brindar servicios de bibliotecas e información que mejoren vidas. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se fundó en 1945, aquella se dedica a preservar los recursos naturales y culturales de las naciones según el desarrollo y la gestión de las mismas. Entre las diversas tareas realizadas por la organización se destaca la formación de docentes, la construcción y el equipamiento de las escuelas, la preservación del patrimonio cultural y el fomento de la libertad de expresión. La ISO es la Organización Internacional para la Estandarización. Fue creada en 1947 y es la encargada de hacer las normas que tienen que ver con los lineamientos y requisitos de un producto o un sistema. La ISO permite que las empresas estandaricen sus productos y servicios con la necesidad de implementar mejoras continuas de la optimización de los recursos de la organización. Por esta razón, es necesario acudir a estructuras de organizaciones encargadas de unificar la manera de hacer las labores, por los que muchas organizaciones acuden a la ISO, pues este es un insumo necesario para el aseguramiento de la calidad. Un ejemplo de este sería como en los países que lo conforman, pues acá en Colombia sería el ICONTEC, pues este es el representante en la ISO para la estandarización de las normas. En las normas ISO tenemos que el periodo de tiempo de los datos estadísticos que sacamos casi siempre es de un año. Estos datos tienen un margen de error, el cual depende del tamaño de la muestra. Si nuestra colección es muy grande, el tamaño o el margen de error va a ser muchísimo más grande que el de una muestra pequeña. Debe haber una contabilización total teniendo en cuenta
el método que realizamos, el tiempo que nos demoramos y el lugar en donde realizamos estas muestras estadísticas, que pues es nuestra biblioteca. Debemos saber el número de unidades físicas que tenemos en las estanterías de acceso libre, el número de títulos de la colección total, el número de metros lineales de toda la colección, el registro de catálogos, cuántos usuarios utilizan el catálogo en línea, el OPAC. Estas estadísticas nos ayuda a saber el número de consultas realizadas, de qué libros, si utilizan nuestros libros electrónicos, los físicos. Entonces, estos son los criterios cuantitativos que nos dice que debemos tener en cuenta las normas ISO. Bueno, en este caso, la IFLA y la UNESCO se apoyan. Entonces, estas publican las normas para las bibliotecas públicas. En el año 1997, estas realizaron una nueva edición. Estas normas de criterio cuantitativo, los cuales sirvieron como guía para la evaluación y el desarrollo de las bibliotecas públicas. El tamaño de la colección se apoya en el contexto de la cooperación de otras bibliotecas o instituciones de tipo cultural, como lo son los museos, las escuelas, los centros de información, entre otros. Como podemos observar en el cuadro, el primer indicador es: en las líneas generales, los fondos deberán representar entre 1.5 y 2.5 libros por persona, dependiendo cuando esto se trata de las bibliotecas de una nueva creación. Estas deberán contar con un fondo mínimo de un libro por persona. En el segundo indicador tenemos la cantidad mínima de las obras del punto de servicio. Esta no deberá ser inferior a 2.500 obras. Por lo tanto, deben estar relacionadas con el tamaño de la colección, teniendo en cuenta los índices de adquisiciones. En el tercer indicador es cuando se trate de poblaciones de menos de 2.500 habitantes, el índice de los libros por persona en cada año es de 0,25 según la propuesta. El cuarto indicador: en las poblaciones de entre 2.500 y 50.000 habitantes, el índice propuesta por persona en cada año es de 0,25 libros. Para terminar, las poblaciones de 50.000 habitantes se propone el 0,25 libros por persona en un año. Estos son los criterios cuantitativos los cuales establece la IFLA y la UNESCO en Colombia. Por lo tanto, existen otros indicadores para el desarrollo de la información electrónica en otros países, como por ejemplo Canadá, donde debe haber una computadora por cada 1.000 personas. En Inglaterra, las computadoras de uso público no sean inferior a 0,7 por cada 1.000 personas. Y en Australia, pues en este caso, las poblaciones que tengan más de 50.000 habitantes, debe haber una computadora por cada 5.000 personas. Todo esto teniendo en cuenta que la mitad de estas computadoras deben tener acceso a Internet y a una impresora para satisfacer las necesidades de los usuarios.